Hola, ¿cómo están? Soy Delma Frida Flores López, tu profesora del área de Biología y Geografía. Bienvenidos, queridos estudiantes de cuarto de secundaria. El tema que hoy vamos a abarcar trata acerca del estudio de un mundo mucho más pequeño, desconocido hasta hace algunos años. Este tema es los virus. Hace mucho tiempo atrás, se creía que las enfermedades, como recordarás, eran consecuencia de malestares o situaciones que provocaban la ira de los que se llamaban en entonces dioses. Entonces las personas siempre buscaban encontrar la razón del por qué. Creían que llevando ofrendas se iba a solucionar sus males. Ya con el adelanto de la ciencia se descubre el mundo microscópico. Empiezan a ver cuál es la forma, las dimensiones, los colores y la forma de reproducirse. Sin embargo, solo se alcanzó a conocer hasta el mundo de las bacterias. También se abarcó el estudio, por otra rama, hacia lo que es el estudio de la micología, hongos, catalogándolos como microscópicos o macroscópicos. Pero aún así, estos estudios no habían sido lo suficientemente precisos. Y la pregunta es, ¿qué otras enfermedades eran causadas en plantas, animales o en el ser humano que permitían crear inestabilidad? Es más, estas enfermedades, al ser tratadas, al ser examinadas, no podían ser curadas. Ahí es donde surgen diferentes incógnitas. ¿Acaso se trataba de una sustancia tóxica producida por bacterias? ¿O tal vez era algún otro ser que podía crear todo ese desequilibrio en nuestro organismo? ¿Qué es lo que crees tú? Mira, no es lo mismo tratar un resfriado que tratar una situación de gripe. No es lo mismo decir tengo sarampión que tengo una irritación cutánea, porque su esencia radica en el mundo microscópico. Para poder ampliar un poco más este tema, te invito a ver esta pequeña reseña histórica. En 1796, Jenner desarrolla la primera vacuna contra la viruela, sin saber que su origen era viral. Pasteur, en 1885, desarrolla la vacuna contra la rabia y cree que se trata de organismos mucho más pequeños que una bacteria. Más adelante, Charles Chamberlain, ayudante de Pasteur, hace un gran aporte creando una pieza extraordinaria que lleva su nombre, el filtro de porcelana de Chamberlain, que cuenta con unos poros mucho más pequeños que permiten filtrar a las bacterias. El objetivo era obtener agua potable libre de bacterias. Se asombra por las características que presentaban las hojas de una planta, conocida como la planta del tabaco. La misma tenía hojas con manchas amarillas, que al ser sometidas a unos estudios de filtración, Dmitri Ivanovsky deduce que hay la presencia de una sustancia que es producida por una bacteria. La llamó toxinas bacterianas y él señalaba que se trataba de una sustancia que aún podía infectar a otras plantas, dando así origen a una nueva categoría de patógenos. En 1935, Wendell Meredith Stanley, a través de un estudio muy riguroso, logra demostrar que los virus son sustancias hechas por proteínas, que son agentes activos e infecciosos, muy a pesar de que estos fueron cristalizados. Eso significa, al solidificarlo, este podía contagiar a otras plantas, produciendo un contagio masivo en cadena. Y este virus podía infectar no solamente a la planta del tabaco, sino a otras especies vegetales.
De esta manera y con estos avances, para 1950 ya se habla de la existencia de virus conformados por ácido desoxirribonucleico y por ácido ribonucleico, categorizando así a dos tipos de virus. Muy bien, acabas de informarte de cómo va el progreso de esta ciencia. Si antes nosotros decíamos, son bacterias las que provocan la enfermedad, hoy es sabido que están los virus. ¿Y por qué ese nombre? ¿Recuerdas? Virus significa veneno. Entonces, ¿cómo lo entendemos este concepto? Es un ser que no es considerado vivo, sino una supramolécula, es decir, una parte de sustancias que se han podido volver en cierto grado capaces de infectar a otro organismo. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente esquema. ¿Por qué decimos que no es un ser vivo? Porque es incapaz de moverse por sí mismo, es incapaz de metabolizar y también es incapaz de reproducirse. Eso significa que dentro de su estructura presenta ciertas características. Esta envoltura externa que tú puedes observar aquí se llama cápside y está formada por diferentes proteínas. Más al interior encontramos una nucleocápside. ¿Qué significa esto? En algunos virus, esta parte de color naranja que tú observas es una fracción de membrana que va a envolver a todo el material genético del virus. Esta porción que tú observas es el genoma viral o el ácido nucleico del virus. Pero un virus, a diferencia de las células, solo puede tener un ácido nucleico, ADN o ARN. A partir de ahí, como puedes observar, no hay organelos celulares que le faculten a este ser de poder reproducirse. Es por ello que requiere infectar, parasitar a otro organismo. En esta otra, tú puedes observar a este virus que es el género de los bacteriófagos. Significa que va a parasitar a las bacterias. Entonces, veamos. Tiene una cabeza, en este caso, su cápsula es de la forma hexagonal, como puedes observar. Al interior presenta el genoma. Y para adherirse a la superficie de la bacteria, tiene estos filamentos proteínicos que van a ser como una especie de ganchos que presiona, agarra y sujeta. Entonces, ahí es cuando empieza el proceso de la replicación. Si la bacteria se encuentra en esta condición, entonces el virus viene, se para sobre la bacteria, se fija sobre ella y su código genético lo va a ir inyectando. A esto se le llama, primero, identificación de la región de la pared celular de la bacteria. Al momento en que se fija, se denomina fijación, porque se está sujetando, agarrando de la bacteria. Y luego viene la penetración, que es el momento en que el virus va inyectando su material genético para que éste se inserte con el ADN de la bacteria. Entonces, como puedes observar, el ácido nucleico del virus empieza a ingresar a toda la parte interna de la bacteria hasta llegar al ADN. En ese momento la bacteria deja de actuar por sí misma, deja de elaborar sus funciones vitales y al ser alterado por el material genético del virus va a empezar a crear proteínas que son propias del virus, creando filamentos, partes, hasta ensamblar pequeños virus, los cuales van a llenar toda la capacidad de la bacteria hasta el momento en que su pared celular ya no los puede contener y la célula bacteriana rompe su pared. Eso significa que eclosiona la célula, dando lugar a que nuevos virus queden libres y vayan a parasitar a nuevas células. Entonces, de esa forma es como va aumentando e incrementando la replicación viral, una infección peligrosa. Los virus pueden ser
seres que solo tienen un material genético. En este caso tenemos una representación del ácido desoxirribonucleico. Cuando son de esta naturaleza, se los llama adenovirus y los mismos tienen la capacidad de poder mutar. Otros simplemente van a presentar un solo tipo de ácido nucleico, el adenovirus. Te preguntarás qué es esta imagen. Parece un muro de ladrillitos, ¿verdad? Sin embargo, esta es la estructura del virus del mosaico del tabaco, el cual en su tiempo ha representado una plaga tremenda, dañando las hojas de las plantas y de esa forma afectó la economía de muchos empresarios, de muchas personas que se dedicaban al cultivo del tabaco. ¿Puedes creer que un ser tan simple haya provocado tanto estrago? Hoy en día se conocen algunas epidemias virales que han hecho que nuestra vida cambie. Recordarás que cuando eres pequeñito, a ti te pusieron vacunas. Por ejemplo, contra la poliomielitis, contra la sarampión. Estos, por ejemplo, son causados por virus. Entonces, se ha creado esa condición, esas vacunas que pueden inactivar a estos agentes patógenos. Eso significa que ya no van a tener su capacidad de infectar a las células, sino que han sido desactivados. De esta manera es como la ciencia nos empieza a cuidar. Esos adelantos científicos nos empiezan a comprender que es importante tener en cuenta estos progresos. Te agradezco por prestar atención el día de hoy. Recuerda que es necesario que laves siempre tus manos utilizando alcohol. Y con la guía de tu maestra y maestro, tú puedes realizar un proyecto interesante, elaborar un desinfectante de manera casera. Me despido contigo hasta la siguiente clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.